Muy buenos días a todos. Sean todos los delegados y Comité de Bienes Vecinales bienvenidos a esta sesión. Compañeros regidores y regidoras, sean bienvenidos a la sesión extraordinaria de fecha 10 de agosto que nos ocupa el día de hoy. Y al pedir la orden del día, solicito a la señora secretaria, regidora secretaria, que nos haga el favor de pasar lista. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a el pase de lista correspondiente. Marcos Bautista Medina. Presente. Anabel Mateo Sánchez. Baldomiano Hernández García. Presente. María del Pilar Domínguez Vázquez. Presente. Germán González Vázquez. Presente. Catalina Martín Bautista. Presente. Rosa Hernández González. Amancio Reyes Valdivia. Leocadia García Hernández. Carlos Daniel Juárez Medina. Florsurena Delgado Mariano. Presente. Noraide Luciano Martínez. Presente. Samuel Medina Vite. Presente. Mónica Camilo Agustín. Existe quórum. Gracias, secretaria. Siguiendo el orden del día, solicitamos al ciudadano presidente que nos haga favor de instalar de legal la presente sesión. Gracias. Siendo las 11:17 minutos del día 10 de agosto del año 2023, declaro formalmente instalado el horario constitucional de Dirección Hidalgo para una sesión extraordinaria, siendo válidos los acuerdos ejecutorios. Gracias. Una vez instalada de legal la sesión, solicito amablemente a la secretaria haga favor de leer el orden del día. Orden del día para el desahogo de la sesión extraordinaria. Número 1. Pase de lista. Número 2. Verificación del quórum. Número 3. Instalación legal de la sesión. Número 4. Lectura del orden del día para su aprobación. Número 5. Presentación del despacho propuesto por el Comité de Bienes Vecinales. Y número 6. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Solicito nuevamente a la secretaria haga favor de someter el orden del día a votación. Propuesta el orden del día que se ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, les pido el favor de levantar la mano para su aprobación. Unanimidad. Muchas gracias. Nuevamente siguiendo el orden del día, en su punto 5 y por la naturaleza de la sesión extraordinaria que estamos llevando el día de hoy, únicamente se le dará el paso a la presentación del despacho propuesto por el Comité de Bienes Vecinales. Solicitamos al representante legal del despacho propuesto por el Comité de Bienes Vecinales haga favor de hacer su presentación. Buenos días, presidente y toda su asamblea. Los saludo con mucho respeto, también a los delegados, los saludo con mucho respeto. En primer lugar, les agradecemos que la espera que tuvieron hacia nosotros. El camino está un poquito muy transitado, por eso llegamos un poco tarde. ¿Cuál es la intención de esta breve reunión? Es explicarles, la intención es hacerles de conocimiento parte de la estrategia que se va a llevar a cabo en dado caso de que los servicios del despacho sean contratados. Desde luego, tenemos que reservarnos algunas cosas porque tiene que ver con una estrategia muy cerrada. Llevamos años estudiando este asunto y desde luego que la intención del despacho, pues más que nada, es darle certeza jurídica a los predios que ustedes tienen, porque es un derecho fundamental. Como ustedes bien lo saben, todo ser humano tiene derecho al patrimonio, así lo establecen las leyes nacionales y las leyes internacionales. Desde hace mucho tiempo ustedes están teniendo un problema con la agrariedad, lo cual ha traído desde luego pues un detrimento en su patrimonio y
y también repercusiones de carácter social. Nosotros ya lo hemos vivido de manera personal, en que cuando llevamos alguna carpeta de investigación ante el Ministerio Público de Conjunta que tiene que ver con algún predio de ustedes, de inmediatamente el Ministerio Público en el folder pone probable problema social, y desde luego que no lo atienden como debería de ser, porque para ellos, digamos que legalmente no lo reconocen de manera correcta. También sabemos que hay una sentencia que todavía no ha sido ejecutada, que fue emitida hacia los comuneros. Entonces, lo que nosotros vamos a atacar básicamente es las violaciones que nosotros hemos detectado en el procedimiento que se llevó a cabo ante las autoridades competentes. Nosotros lo que vamos a hacer es ir desvirtuando paso a paso cada uno de los puntos que se manejaron en la sentencia. Tal vez ustedes también ya tengan conocimiento porque se han asesorado con algunos abogados, hay otros despachos que ya han pasado por aquí, y pues desde luego que las leyes van cambiando. Las leyes cada vez a través del principio de progresividad pues le van dando mayores derechos a los seres humanos. Tal vez en aquel tiempo no existían reconocidos tantos derechos como los que hay hoy en día. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que se les reconozca de manera plena estos derechos que ustedes tienen, que han adquirido por el paso del tiempo, que han adquirido por la calidad con la que ustedes están ostentando, y sobre todo porque al final de cuentas detrás de esto hay un derecho humano, que es el patrimonio, y al que todos y todas tenemos derecho. Entonces, uno de los planes que nosotros tenemos es ese, atacar cada punto de la sentencia, que desde luego nosotros ya llevamos años estudiando este asunto, gracias a la confianza que algunas personas que están aquí nos han tenido. Hemos estudiado el asunto y hemos detectado un gran número de fraudes cometidos por todo tipo de autoridades. Es una de las partes que nosotros vamos a atacar también, desde luego. Me queda claro que atendiendo al principio de la solución de controversias, para nosotros sería más fácil que en este momento llegara un representante, lo voy a llamar de esa manera, de la otra parte, que viniera un representante y dijera: yo no quiero tener problemas porque ya me asesoré y sé de todas las repercusiones legales y patrimoniales que esto puede tener, porque al final de cuentas el engañar a una autoridad, y sobre todo a una autoridad jurisdiccional, tiene consecuencias, y fue lo que se cometió en este asunto. Hubieron una serie de atropellos a los derechos de ustedes, no hubieron notificaciones, se violentó el debido proceso. Es lo que nosotros vamos a atacar. De igual manera, pues obviamente nos interesa mucho que la otra parte entienda que lo mejor es que se lleven las cosas de manera correcta, pero también entendemos que hay cuestiones de ego, hay cuestiones patrimoniales, hay cuestiones de que en cierto momento nosotros ya nos sentimos dueños de algo que a lo mejor sabemos que no es nuestro, pero por cotidianidad pensamos que es nuestro. Entonces, nosotros también vamos a desarrollar una estrategia jurídico-penal, desde luego para que se castigue a quien se tenga que castigar. ¿Por qué? Porque hubo comisión por omisión. ¿Qué significa esto? Que quien en su momento debió haber defendido a la gente no lo hizo. No voy a señalar a nadie, la propia investigación va a ir dando quiénes son esas personas. Tengo por entendido que son autoridades federales, autoridades estatales, hasta autoridades locales. Desde luego que esto tiene una repercusión. ¿Qué repercusión es? Que básicamente quien no se dedica al derecho, pues es una pérdida de tiempo. En este momento ustedes podrían estar en sus actividades, podrían estar descansando, podrían estar haciendo otras cosas, pero están invirtiendo el tiempo aquí en esto, y ese es un detrimento a su patrimonio, es un detrimento a su patrimonio moral, porque digamos que he asesorado a algunas personas de aquí que están ya muy preocupadas por la situación, porque piensan que esto no se va a resolver, porque piensan que en cualquier momento los van a despojar de su patrimonio, y eso ya trae una afectación psicológica, ya tiene una afectación moral. Sé que algunos de ustedes han recibido amenazas. Entonces, nosotros vamos a trabajar también la estrategia jurídico-penal, por así decirlo. No es la intención, porque la estrategia jurídico-penal es la última rata, es por las malas, es cuando ya no quieres entender por las buenas. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Desde luego que vamos a exigir una reparación integral del daño. Vamos a exigir, desde luego, que a las personas que se les tenga que consignar ante el Ministerio Público se le haga
Y desde luego, lo más importante, que a ustedes se les dé la certeza jurídica de que ustedes ya son dueños de pleno derecho de esos predios en donde han construido, en donde han vivido generación tras generación. También es importante hacerles claro, en el derecho el paso del tiempo es muy importante. Iniciamos reuniones hace aproximadamente un año. Para nosotros en el derecho un año es mucho tiempo. Pueden pasar muchísimas cosas en un año. Lo importante sería tomar decisiones, tomar acuerdos lo más pronto posible. Porque, como pasa en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces cuando se está peleando, la persona que exige los derechos se muere. Porque tarda 15, 20 años y ya no recibe la justicia como debiera de ser. Entonces, nosotros sugerimos que los acuerdos se tomen lo antes posible para ya pues empezar nuestra estrategia jurídico-penal, que es básicamente donde nosotros más nos especializaremos, y también en la estrategia agraria, que es lo que ustedes quieren, pero para que nosotros podamos forzar la negociación, pues necesitamos ponernos unos, necesitamos que se castigue legalmente a quien se tenga que castigar por el detrimento que ustedes están sufriendo en su patrimonio. De igual manera, tenemos que entender algo, ya hay una sentencia, ya en cierto momento algunas personas ya fueron oídas y vencidas en juicio, pero no significa que esa sentencia ya sea firme, porque detrás de ello trae una gran serie de fraudes. Cuando hay un fraude, significa que es imprescriptible. ¿Por qué? Porque como ustedes lo saben, no se realizaron notificaciones de manera adecuada. Porque les pongo un ejemplo, en lugar de notificar al profe, notificaron al profe Coca. No hicieron las cosas de manera correcta, y es lo que nosotros vamos a requerir, que básicamente ustedes sigan unidos, porque vamos a necesitar testimoniales, vamos a necesitar documentales, para que podamos reforzar esta negociación o este juicio, para que sea lo más pronto posible. Tampoco les quiero mentir, porque yo creo que ya muchos despachos les han venido a mentir. Yo creo que ya muchos están en proceso y los entendemos, porque la justicia debe de ser pronta y expedita, y creo que ya han pasado más de 15 años y no han recibido justicia. Nosotros somos un despacho particular. ¿Qué significa? Que nosotros no manejamos la agenda ni del magistrado, ni de los ministros, mucho menos de la Corte Interamericana, donde ojalá y no lleguemos ahí, pero hay una gran probabilidad de que tengamos que tocar hasta las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que nuestra legislación nacional no contempla las figuras que nosotros vamos a manejar en beneficio de ustedes. Por ahí surgió un instrumento que nosotros llamamos jurisprudencia, que significa que es la interpretación de las cosas que no tenemos en nuestra ley. Tiene otro sentido, pero para hacerlo más entendible es eso. Entonces, hay jurisprudencia que establece que si la ley nacional no da la mayor protección a las personas, nos tenemos que ir a una ley internacional. Y ahí es donde la cosa se pone más grave, porque digamos que las sentencias de la Corte Interamericana no son sentencias por 1 ni 2 millones de pesos contra el Estado violador, son por cientos de millones de pesos. ¿Por qué? Porque el deber del Estado es proteger a sus ciudadanos, es garantizar el pleno goce de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Entonces, básicamente, también otro punto muy importante, y que lo dije al principio, vamos a tener que hacer uso de algo que se llama el sistema de responsabilidades penales en contra de servidores públicos. Porque en la impresión de esta sentencia, desde luego hubo bastantes servidores públicos de todos los rangos involucrados en algo que nosotros hemos detectado como un fraude. Entonces, también echaremos mano al sistema de responsabilidades en contra de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están actuando en detrimento del patrimonio de ustedes. Entonces, básicamente, esas son las 4 estrategias que nosotros vamos a desarrollar. Se los cuento a grosso modo, porque de aquí tenemos que hacer un desglose muy largo, desglose de leyes, desglose de jurisprudencias y de algunos otros acuerdos que se vayan a tomar en el transcurso del asunto. Desde luego que vamos a establecer mecanismos de comunicación con ustedes, porque al final de cuentas van a querer saber cómo va el asunto, van a querer saber qué ha pasado, qué no ha pasado, si se puede llegar a una amigable composición, porque la ley eso no lo permite. De hecho, lo que
pues llevan muchos años que están tratando de lograrla y no se ha podido. Entonces vamos a llevar de manera paralela los dos procedimientos para que en el momento de que encontremos una estrategia que les beneficie más a ustedes, que sea lo más pronto posible, se los haremos saber. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Seguimos con el protocolo de la sesión extraordinaria. Si ya terminó su intervención o aún tiene más problemas. ¿Eso es todo? Muchas gracias por su intervención, por la presentación del despacho propuesto por el Comité de Bienes Vecinales. De forma, siguiendo la naturaleza de esta sesión extraordinaria, si no hay algún comentario, solicitamos al licenciado Ogentis, que en representación de este cuerpo colegiado, si tiene algún comentario, licenciado, le otorgamos el derecho de la voz. Bueno, muchas gracias a la Asamblea, bienvenidos todos los delegados, despacho que el día de hoy nos acompaña. Me llama un poco la atención la presentación. Teníamos entendido que se nos presentaba el día de hoy una estrategia ya definida sobre la cual se va a atacar el tema agrario del municipio de Tlanchinol. El abogado nos comenta, pues por cuestiones estratégicas no se puede revelar la estrategia en forma integral, en forma completa, eso es entendible. Sin embargo, creo que sí hay puntos que pues, se deben de explicar a la Asamblea, porque pues finalmente aquí lo que se está buscando es contratar un servicio jurídico en la cual pues, el cliente es quien manda y el cliente es quien tiene que estar informado totalmente pues, de las estrategias que se van a seguir. Sí nos gustaría por lo menos pues, saber cuál es la vía en la cual se va a atacar esta resolución o cuál va a ser el acto impugnado, el acto reclamado en la vía que se pretenda manejar. Nos habla de una estrategia en materia agraria y una estrategia en materia jurídico-penal. Yo entiendo que la cuestión penal pues, va más enfocada a acciones individuales, no a una acción colectiva por parte de la representación que recae en el ayuntamiento. Y pues sí me gustaría que nos explicaran un poco más ampliamente esta parte, porque a final de cuentas la decisión que tome el ayuntamiento pues sí debe de ser basada en una definición clara de cuál es esta estrategia que se va a seguir, y hasta el momento pues creo que no la escuchamos en una forma pues más específica, más directa, de cuál es la estrategia, de cuál es la vía en la que se va a llevar a cabo la impugnación y cuáles en este caso pues las consideraciones técnicas que se van a seguir para garantizar un resultado de las acciones que vaya a seguir el despacho en caso de que la Asamblea Municipal o el honorable ayuntamiento decida contratar esos servicios jurídicos. Entonces no sé si nos pudieras abundar un poco más la explicación en esos términos. Bueno, retomo lo que ya había manifestado. La estrategia en materia agraria se va a basar en atacar la mala aplicación de la sentencia. ¿De qué parte de la sentencia? De que los magistrados y los jueces escucharon de manera fraudulenta pruebas que se ofertaron, que sirvieron para llegar a una sentencia, pero que detrás de ello hay un trasfondo que ustedes saben que es fraudulento. Por ejemplo, la falta de notificación a predios que fueron y a núcleos ejidales que fueron afectados de manera directa. Esa es una. La otra, en dado caso, también vamos a atacar por medio del amparo la inaplicación, la mala ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque detrás de ello está nuevamente lo que les digo, está un fraude. Se le llama cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, ellos tienen una sentencia favorable, está afectada de un vicio del consentimiento, que significa que engañaron a la autoridad. Esa es la primera. Ya lo había mencionado hace rato, pero lo retomo nuevamente. Se va a atacar de esa manera. En cuanto a lo penal, digamos que si gustan le puedo meter en más cuestiones jurídicas, pero creo que sería más entendible si lo hago de una manera más específica. Vamos
la sentencia de manera agraria. ¿Por qué? Porque tiene un fraude atrás, ¿sí? También por vía de amparo vamos a atacar la mala ejecución de esa sentencia. Lo vamos a atacar en 2 vías. ¿Por qué? Porque nuevamente está revestida de actos fraudulentos. ¿Qué significa? Esto va a repercutir desde luego a una materia penal. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama fraude procesal. ¿Qué es el fraude procesal? Que tú le dices que eres dueño de algo cuando tú no eres dueño de algo. Pero el juez, como no tiene conocimiento, él te cree a ti. Él parte del principio de, a ver, todos somos buenos y aquí nadie miente. Si él dice que es dueño de este predio, yo le creo. ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Si ustedes se remontan a esos años, no fueron notificados de manera correcta. Todo se hizo en cortito. Todo se hizo en escritorio y todo se hizo de rápido. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos. Desde luego que fue algo incorrecto, porque tal vez no existían los aparatos que hoy existen, que tú pones un GPS y te hace el trazo de toda un área muy grande. No se hizo. Entonces está revestido de fraude. La materia penal, como usted bien lo toca, sí ataca de manera personal, pero el fraude procesal va a atacar a toda la sentencia. ¿Qué significa? Que no va a beneficiar solamente a una persona. Nosotros en el derecho lo llamamos erga omnes, que significa que beneficia a todos, porque en el momento en el que nosotros acreditemos, y ya vamos muy avanzados en ese sentido, con cuestiones documentales, con cuestiones periciales, con cuestiones testimoniales, que nos van a dar pauta para que se acredite también el fraude procesal. ¿Para qué? Para que por 2 vías podamos atacar de manera paralela, pero que revisten a lo mismo la mala aplicación de la sentencia. El fraude procesal en el que cayeron, digamos, lo vamos a poner así, nuestra contraparte, en la que cayó nuestra contraparte al mentirle al juez. Desde luego los magistrados tomaron esa información y fue que hicieron una determinación. No sé si tenga alguna otra duda. Esta parte que nos dices de impugnar la ejecución por vía de amparo, ya se ha intentado anteriormente y ha topado con cuestiones técnicas del amparo que ha resultado en que los juicios se sobresean. Y supongo que ya tienes todos los antecedentes de esos juicios también, ya te lo he comentado. Entonces no sé esa parte técnica cómo vamos a enfrentarla para que en este caso no haya sobreseimiento de los juicios de amparo. Se intentaron hace algún tiempo esas mismas acciones. Los juicios fueron sobreseídos principalmente porque no se agotaba el principio de definitividad. Impugnar el acta de ejecución en vía de amparo no en ese momento se dijo que no era la vía idónea, no era la vía correcta porque había vías ordinarias y no se pudo acreditar el interés jurídico de quienes en ese momento promovieron. Entonces son caminos pues que sí nos generan un poco de ruido en el sentido de que ya se han intentado, de que ya han habido juicios similares, que ya han habido acciones en el mismo sentido con un resultado adverso. Añadiéndole a eso, pues habría que ver incluso si no estamos también en presencia ya de cosa juzgada, pues al intentar una acción que ya fue materia de una sentencia, de una resolución por parte de diferentes juzgados en diferentes instancias, porque ha habido juicios sobre este tema en materia agraria, en materia de amparo indirecto, desde el año 2008 por lo menos, y pues son, hasta donde yo tengo conocimiento, alrededor de unos 10-15 juicios diferentes que se han promovido. Entonces no sé si ya tienes también el antecedente de todos esos procedimientos, si ya tienes más o menos visualizado en cada uno de ellos qué es lo que se ha promovido, qué es lo que no se ha promovido, qué es cosa juzgada, para poderlo volver a promover o no poderlo volver a promover. Y pues te digo, el tema que nos ha brincado muchas veces es precisamente en las acciones colectivas la parte de la representatividad de quien promueve los juicios o las acciones que se intentan. Retomo nuevamente lo que ya había comentado también. En este sentido, en esos tiempos no existían las figuras que existen ahora. Digamos, no había tanta protección a derechos fundamentales, no había tanta protección a derechos humanos, no estaba tan en boga el principio pro persona. En aquel tiempo no existía la figura jurídica que hoy existe, que es el comité. En aquel tiempo, digamos, yo entiendo lo que usted me dice, ya se han topado muchas veces con fiascos, a lo mejor muchas veces como abogados, no lo digo por mí, lo digo por la práctica jurídica, que tú
vas a perder un juicio, pero aún así lo haces para cobrar, para generar un gasto. No es lo que pretende este despacho. Este despacho se basa, su principal eje rector en la ética. Entonces, nosotros no vamos a iniciar acciones que desde luego sabemos que nos van a dar, nosotros jurídicamente le decimos, nos van a dar palo. ¿Por qué? Porque sería ocioso, sería cerrarnos las puertas, sería engañarnos, y es totalmente contrario a lo que nosotros queremos hacer. Tenemos conocimiento, desde luego, que la técnica que en ese momento utilizaron esos despachos, nosotros consideramos que no es la adecuada. En cuanto a lo que usted menciona de la cosa juzgada, ya lo había mencionado hace un momento, la cosa juzgada fraudulenta existe. ¿Qué significa esto? Cosa juzgada es cuando un asunto ya tocó todas las puertas jurídicas que tenía que tocar y ya no hay otro recurso, ya no hay más, hasta ahí se quedó. Pero desde luego que no se tocaron instrumentos internacionales, desde luego que en aquel momento no existía la cosa juzgada fraudulenta, no se estaba atacando eso, simplemente se estaba atacando la misma resolución. Nosotros sobre qué vamos, sobre que en la emisión de la sentencia le mintieron a los jueces, le mintieron a los magistrados. De ahí es de donde nosotros, con los peritajes, con las documentales y con las testimoniales, vamos a lograr acreditar que la cosa juzgada fue fraudulenta. La cosa juzgada fraudulenta no es inamovible, es todo lo contrario, no prescribe, parte de un engaño hacia las autoridades. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso hace un rato mencionaba yo que si en nuestra legislación no nos pueden hacer caso, ¿por qué? Porque hay veces que a nivel jurisdiccional local, por ejemplo, nosotros nos hemos tocado de que, les pongo de ejemplo, en el Ministerio Público no tienen tanto conocimiento de jurisprudencia internacional. Ellos se basan con que esto se ha hecho de esta manera y esto es lo correcto, y no es así. La jurisprudencia internacional, que es de aplicación obligatoria para todas las autoridades de aquí, nos está dando la pauta para poder atacar la cosa juzgada fraudulenta. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y la cuestión de la definitividad para efectos del amparo en contra de la ejecución. En cuanto al principio de definitividad, digamos que ahí, cuando es contra una sentencia, no tienes que agotar el principio de definitividad. Digamos que eran otros tiempos cuando ustedes promovieron ese tipo de juicios. Es otro el interés legítimo que se tenía. Aquí vamos claramente sobre la violación a derechos fundamentales. En aquel tiempo, digamos que no existía la reforma de derechos fundamentales que existe el día de hoy. No existían las contradicciones de tesis y las jurisprudencias que hoy nos dan pauta para poder atacar cualquier resolución, no solo desde la vía nacional, sino desde la vía internacional. ¿Qué significa? Que si un juez no nos quiere hacer caso, ¿por qué? Porque hay algo que se llama política de estadística. ¿Qué significa? Yo esta sentencia ya la saqué, esta nadie me la mueve. Ah, bueno, no te preocupes. Nos vamos a la jurisprudencia internacional y que sea un juez internacional el que te diga que la tienes que modificar, pero aparte de eso, que te ponga una sanción por la inaplicación de la jurisprudencia internacional. Hace rato preguntaba mi nombre. Me llamo Víctor Daniel Amado Ángeles. Se llama Amador y Asociados. ¿Referencias en qué sentido? Direcciones. Contamos con sedes en Polanco, contamos con sedes en Pachuca, y básicamente por la generalización de las leyes, pues postulamos en toda la República Mexicana. ¿Algún otro cuestionamiento por parte de los compañeros regidores y regidoras? ¿Ninguno? Siguiendo el protocolo de la... Gracias, Cecilia. Siguiendo el protocolo de la sesión
extraordinaria que nos ocupa el día de hoy, y habiendo escuchado con mucha atención la presentación del licenciado, solicito al ciudadano presidente que nos haga favor de clausurar la presente sesión extraordinaria del día de hoy. Gracias. Siendo las 11:45 del día 10 de agosto del año 2023, serán concluidos los trabajos de la sesión extraordinaria del Honorable Constitucional. Muchas gracias.